Fue con una frialdad que nunca había visto en sus ojos, ni cuando era un niño terco, que mi hijo, mi único hijo, me sentenció. Se detuvo en medio de la misma sala donde aprendió a caminar, y dijo que yo ya no podía vivir allí, en mi casa, en la casa que levanté con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, junto a su madre. La excusa, dijo él, era mi pierna, esa compañera terca que me hace caminar más despacio. Dijo que el lugar era demasiado grande, inseguro para un viejo como yo. Él hablaba de seguridad, pero sus ojos hablaban de otra cosa, de un estorbo, de un pasado que quería borrar para construir un futuro muy lejos de mí. Tenía un plan, y en ese plan yo ya no cabía. Lo que él no sabía, lo que nunca entendió, es que el honor de un hombre no vive entre cuatro paredes, vive dentro del pecho. No imaginaba que la fuerza de un padre, incluso con el cuerpo cansado y la pierna flaqueando, es algo silencioso, pero más resistente que cualquier concreto. Mientras él hacía las maletas para irse a vivir con sus suegros, soñando con la vida que iba a tener, yo, en silencio, ya estaba deshaciendo nuestro lazo más profundo. Él me dio la espalda, y yo, en la misma semana, lo vendí todo. Vendí las paredes, el techo, el suelo que él creía que eran suyos por derecho. Escucha esta historia hasta el final y dime, ¿qué harías en mi lugar? Y cuéntame también, ¿desde dónde me estás escuchando? Mi nombre es Juan Martínez. Hoy tengo 82 años. Mi piel, ¿sabes?, es un mapa de Tijuana, con todo el sol y todo el polvo que un hombre puede coleccionar en una vida entera. Cada arruga alrededor de mis ojos es una calle que he recorrido. Cada mancha en mi mano es una tarde de trabajo duro. La gente pasa a mi lado y quizás solo vea a un viejo apoyado en un bastón, pero lo que llevo conmigo es el tiempo. Vi esta ciudad transformarse, vi la frontera cerrarse y abrirse, vi familias llegar llenas de sueños y otras irse llevándose solo la nostalgia. Soy parte de esta tierra, y esta tierra es parte de mí, una testigo silenciosa de todo lo que fui y de todo lo que perdí. Durante más de 50 años fui un talabartero, un artesano del cuero. El olor de mi taller era una mezcla de cuero crudo, cera de abeja y sudor. Era el perfume de mi dignidad. Mis manos, que hoy tiemblan un poco, ya fueron firmes como una roca. Cortaron, cosieron y moldearon el cuero para hacer las sillas de montar más bonitas de la región, cinturones que duraban una vida entera. Cada pieza que salía de allí llevaba un trozo de mi alma. No era solo un trabajo para ganarse el pan, era una forma de decirle al mundo quién era yo, un hombre que creía en la fuerza de sus propias manos, en la honestidad de un oficio que transforma la materia bruta en algo útil y bello. Mi pierna, bueno, ella tiene su propia historia. No fue nada heroico, fue un accidente de trabajo, de esos que la vida nos juega. Una pieza pesada, un descuido, y listo. El médico dijo que tuve suerte. Desde entonces, este bastón de madera oscura se convirtió en mi sombra, pero nunca lo vi como una señal de debilidad. Al contrario, él me marca el ritmo. Un paso, un golpe en el suelo, otro paso, otro golpe. Me enseñó la paciencia, me forzó a mirar el mundo con más calma, a prestar atención a los detalles que la prisa nos roba. Es la prueba de que, aunque uno tropiece, puede encontrar una nueva forma de apoyarse y seguir caminando. Vengo de un tiempo y de una gente que no tenía mucho en el bolsillo, pero tenía el alma rica. Mi padre, un hombre de campo, me enseñó que la palabra de un hombre es su bien más preciado. Honor, dignidad, respeto. Para nosotros, esas no eran palabras vacías, eran el cimiento de todo. Aprendíamos a mirar a los ojos, a estrechar la mano con firmeza, a no deberle nada a nadie que no fuera un favor nacido de la amistad. Esos son los valores que he cargado por la vida, los mismos que intenté, con todo mi corazón, transmitirle a mi hijo Matías. Creí que ese era el mayor tesoro que un padre podría dejar. Antes de que todo esto se derrumbara, mi vida era un río tranquilo. Desde que mi Rosalía se fue, mis días estaban hechos de pequeños rituales. Cuidar las flores que ella tanto amaba en nuestro patio, escuchar las viejas canciones norteñas en la radio, sentir el olor del café recién colado
que se mezclaba con sus recuerdos. Vivía rodeado de fantasmas buenos, de ecos de risas, del calor de una vida entera construida en aquel lugar. La casa no era solo una casa, era el cuerpo de mi memoria, y yo en mi mecedora era el guardián silencioso de todo aquello que el tiempo, y ahora mi hijo, querían quitarme. Mi Rosalía, mi Rosalía. La conocí en un baile de verano, en la plaza de la iglesia. Llevaba un vestido de flores y tenía un clavel rojo prendido en su cabello negro y largo. Cuando me sonrió, el mundo entero dejó de girar. Bailé con ella toda la noche, y aunque no tuve el valor de decir mucho, supe, con una certeza que nunca había sentido en la vida, que aquella mujer era mi destino. No solo era bonita, tenía una luz en los ojos, una fuerza que venía de adentro. Aquella noche no encontré una novia, encontré mi norte, la dirección que mi vida tomaría para siempre. Ella fue mi puerto seguro, mi compañera de batalla. Sus manos, que parecían tan delicadas, eran fuertes para amasar el pan, para cuidar la huerta, para levantarme cuando el cansancio quería derribarme. Entendía mis silencios, sabía leer la preocupación en mi rostro, incluso antes de que yo dijera una palabra. Cuando nos casamos, le prometí darle un mundo, pero fue ella quien me dio un hogar de verdad, hecho de cuidado, de complicidad y de un amor sereno que era nuestro mayor tesoro. Ella era el alma de nuestra casa, la música que llenaba todos los espacios vacíos. Hoy su nostalgia es una presencia constante. No es una nostalgia triste que me hunde, es una nostalgia mansa que me hace compañía. Hablo con ella, ¿sabes? Me siento en el porche mirando los claveles que ella plantó y que yo sigo regando todos los días, y le cuento cómo me fue en el día. A veces juro que siento su olor en el aire, un olor a canela y a tierra mojada. La gente dice que uno tiene que superarlo, pero yo no quiero superar. Quiero guardarla viva dentro de mí, en cada recuerdo, en cada latido de mi corazón. Nuestra casa nació de un sueño. Compramos el terreno cuando aquí solo había maleza y polvo. No teníamos casi nada, solo la fuerza de la juventud y una fe terca el uno en el otro. Recuerdo a los dos, sentados en una cafetería ruidosa, dibujando el plano de la casa en una servilleta de papel. «Quiero un patio grande en el medio, Juan», me dijo, «para que siempre tengamos un pedazo de cielo solo nuestro». Y así lo hicimos. Un patio que sería el corazón de la casa, el lugar donde la vida sucedería, donde nuestros hijos jugarían y nuestros nietos, un día, correrían. Levanté cada pared con la ayuda de amigos, los fines de semana. El trabajo era duro, bajo el sol fuerte de Mindonesia, Tijuana, pero nadie se quejaba. Trabajábamos, reíamos, compartíamos la comida que Rosalía preparaba para todos. Había un sentimiento de comunidad, de ayuda mutua, que hoy parece haberse perdido en el tiempo. Cada ladrillo colocado no era solo parte de una construcción, era un ladrillo de amistad, de solidaridad. Nuestra casa no fue comprada hecha, fue parida por la tierra, con el sudor y la risa de gente de bien. Y mientras yo me encargaba de la estructura bruta, Rosalía venía detrás, como una artista, dándole el alma. Fue ella quien eligió el tono amarillento de las paredes, el color del sol. Fue ella quien viajó hasta un pueblo lejano para comprar los azulejos pintados a mano para la cocina, cada uno con un pajarito azul diferente. Ella plantó la enredadera que hoy abraza el muro del frente, y fue ella quien decidió que la puerta de entrada sería de un azul vivo, para invitar a la alegría a entrar sin llamar, decía. La casa entera es un retrato de ella. Cuando Matías nació, aquel patio se llenó de un sonido nuevo, el llanto de un bebé que pronto se convirtió en la risa de un niño. La primera palabra, los primeros pasos, todo sucedió allí, bajo nuestro pedazo de cielo. Lo recuerdo de pequeño, tratando de imitarme en el taller, con un trozo de madera en la mano, los ojos brillándole de admiración. Todo nuestro esfuerzo, las noches mal dormidas de preocupación, las manos callosas, todo cobraba sentido cuando lo mirábamos a él, corriendo, feliz y seguro, dentro del mundo que habíamos construido. Soñábamos en grande para él. Queríamos que estudiara, que tuviera las oportunidades que nosotros no tuvimos, pero más que nada, queríamos que fuera un hombre de bien,
Un hombre que honrara su nombre, que respetara a sus mayores, que supiera el valor de sus raíces. Le enseñamos las historias de nuestra familia, el orgullo de ser quien era. Creíamos que estábamos plantando en él las semillas del honor y del respeto, las mismas semillas que nuestros padres plantaron en nosotros. Pero las semillas que el mundo planta, a veces, son más fuertes. Cuando empezó a trabajar en San Diego, del otro lado, algo cambió. Poco a poco, era la forma de hablar, la ropa que vestía, los valores que pasó a admirar. La vida sencilla de Tijuana, nuestra casa con sus pequeñas imperfecciones, el padre artesano, todo eso comenzó a parecerle poco. Él quería más, quería el brillo, la novedad, la velocidad de un mundo que no era el nuestro, y empezó a mirarnos con vergüenza. La distancia entre nosotros dejó de medirse en kilómetros, se medía en silencios durante las llamadas, en visitas cada vez más raras y apresuradas. Ya no veía la casa como su nido, sino como una jaula que lo ataba a un pasado que quería olvidar. Señalaba una grieta en la pared, se quejaba de una tubería que goteaba, y en cada queja, lo que estaba diciendo era que nosotros, yo y la memoria de su madre, éramos un peso. Su desprecio se fue construyendo poco a poco, de forma silenciosa, hasta el día en que, finalmente tuvo el valor de ponerlo en palabras. Era una tarde de domingo, de esas silenciosas, en las que el calor parece ahogar el sonido del mundo. Yo estaba en el patio, limpiando las hojas secas de los claveles, cuando su coche se detuvo frente a la puerta. Matías. Y no vino solo, trajo a su esposa. El aire cambió en el acto. No era una visita de cariño, de esas en las que se llega con pan dulce y ganas de conversar. Entraron con una formalidad extraña, se sentaron en el borde del sofá como si tuvieran miedo de ensuciarse con mis recuerdos. Había una tensión en el aire, una especie de guión que habían ensayado y que ahora vendrían a representar para mí. Empezó con una voz mansa, la misma voz que usaba cuando quería pedirme algo en la infancia. Dijo que andaba muy preocupado por mí, por mi pierna, por mi soledad. Habló de cuidado, de amor, de seguridad. Palabras bonitas, pero que salían de su boca sin calor, sin verdad. Eran palabras huecas, como conchas vacías en la arena. Su esposa, a su lado, solo asentía con la cabeza, sus ojos paseando por la sala, analizando los muebles viejos, la alfombra gastada, las fotografías amarillentas en la pared. No miraba mi casa, inspeccionaba mi fracaso. Entonces presentó el gran plan, un plan perfecto según él. Sus suegros, una pareja tan moderna y generosa, les habían ofrecido un lugar para vivir, un condominio nuevo, con seguridad y piscina, una oportunidad de oro para que ellos ahorraran dinero y construyeran el futuro con el que tanto soñaban. Hablaba con un brillo en los ojos, el brillo de la ambición, el mismo que yo ya había visto antes y que siempre me dio un escalofrío. Él arreglaba su vida, y yo, en silencio, solo esperaba para saber dónde, en aquel arreglo, sería yo descartado. Fue ahí que apuntó el cañón hacia mi casa, nuestra casa. De repente, estaba llena de defectos. Era demasiado grande para un hombre solo, era peligrosa, las escaleras eran un riesgo, el barrio ya no era el mismo. Cada rincón que guardaba un recuerdo nuestro fue transformado por él en un problema. La gotera que yo mismo reparaba se convirtió en un peligro inminente. El suelo de madera que Rosalía y yo encerábamos juntos se convirtió en un obstáculo. Estaba demoliendo, con palabras, el santuario que su madre y yo construimos con amor, y para justificar la demolición usó el arma más cobarde, mi discapacidad. «Es por tu bien, papá. Piensa en tu condición», dijo, con una falsa compasión que me revolvió el estómago. Me describió como un inválido, un incapaz, un viejo terco que no veía su propio riesgo. Usó mi pierna, mi caminar lento, mi bastón, como pruebas de que yo ya no servía para gobernar mi propia vida. Me transformó, delante de su esposa, en una carga que él, por amor, necesitaba llevar, o mejor dicho, despachar. La solución final vino envuelta en un folleto de colores, una residencia de ancianos, un lugar bonito, en Rosarito, frente al mar. Me mostró las fotos, ancianos sonrientes jugando a las cartas,
enfermeras de blanco, jardines bien cuidados. Tienen asistencia 24 horas, papá, todo lo que usted necesita. Él no me estaba echando, ¿entiendes? Me estaba ofreciendo un paraíso. Estaba limpiando su conciencia al venderme la idea de que mi exilio era en realidad un regalo. La humillación final. Ser tratado como un niño que no sabe lo que es bueno para sí mismo. No dije nada. Me quedé en silencio, todo el tiempo. Mi corazón parecía haberse convertido en una piedra de hielo dentro del pecho, pero mi rostro se mantuvo sereno. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, que el veneno se disipara. Mis ojos se desviaron de él y se centraron en el retrato de Rosalía, colgado en la pared. Su sonrisa parecía decirme algo. Recuerda lo que te pedí. Era lo que oía en mi cabeza. Defiende tu honor. Y mi honor no estaba en esa discusión. Estaba en mi silencio. Mi silencio lo puso nervioso. Esperaba que yo gritara, que llorara, que suplicara. No estaba preparado para mi calma. Cuando finalmente desvié los ojos de su retrato y lo encaré, él se encogió. No lo miré con rabia. Lo miré con una tristeza profunda, una decepción tan vasta como el mar. Busqué en sus ojos al niño que crié, al muchacho que enseñé a ser hombre, y no lo encontré. Encontré a un extraño, a un gerente de banco, a un hombre pragmático que había robado el rostro de mi hijo. Fue entonces que asentí con la cabeza. Un único gesto, lento y firme. Él respiró aliviado, pensando que era un sí, que me había rendido, que el problema estaba resuelto, pero no era un sí, era un punto final. En ese momento lo entendí todo. Entendí que mi hijo había muerto y aquel hombre sentado en mi sofá era solo su fantasma. Con aquel gesto acepté la verdad y me despedí de él para siempre, aunque él todavía estuviera allí, sonriendo, victorioso, sin entender que acababa de perder a su padre. Cuando el sonido de su coche desapareció calle abajo, un silencio diferente se apoderó de la casa. Ya no era el silencio de la paz, de mi rutina con mis recuerdos. Era un silencio pesado, hueco, el sonido de algo que se había roto para siempre. Me quedé sentado en mi sillón por un tiempo que no puedo medir. Solo oía el tic-tac del reloj antiguo en la pared, cada segundo marcando el inicio de mi nueva vida. Una vida donde yo era oficialmente un hombre sin hijo. El dolor era inmenso, pero no había lágrimas. Era un dolor seco, frío, que se instaló en el fondo de mi alma como un ancla. A la mañana siguiente, me desperté antes de que cantara el gallo. Hice mi café como todos los días, pero cada gesto tenía un peso diferente. Ya no había tristeza ni confusión en mi pecho, solo una claridad cortante, una certeza helada de lo que tenía que hacer. Antes incluso de tomar el primer sorbo, caminé hasta mi viejo taller en el fondo del patio. El olor familiar a cuero, aceite y polvo me abrazó como un viejo amigo. Ese era mi lugar. Ese olor era el perfume de mi valor, la prueba de que mis manos todavía servían para algo. Abrí mi baúl de herramientas, un baúl de cuero grueso que yo mismo hice hace más de 40 años. Las herramientas estaban allí, organizadas, silenciosas, pero lo que buscaba estaba en el fondo, debajo de un paño de algodón. Mis pequeños tesoros, la primera hebilla de cinturón que hice siendo niño, torcida y sin brillo, pero llena de significado. La pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que Rosalía me dio para proteger mi taller del fuego y de la mala suerte. Y, junto a ella, su nota, el papel. Amarillento tembló un poco en mis manos. La caligrafía elegante de mi Rosalía, un poco desvaída por el tiempo, todavía era perfectamente clara. Mi viejo, esta casa es solo adobe y madera. Nuestro hogar verdadero es tu honor. Defiéndelo siempre. En ese momento sus palabras no eran un recuerdo, eran una orden. Ella lo sabía. De alguna forma, ella siempre supo que un día yo necesitaría recordar esto. El honor no se defiende con gritos, sino con actitudes. Con la nota en la mano, volví adentro y tomé el teléfono. Marqué el número de un hombre que solo conocía de oídas. Un corredor de propiedades, pero del tipo que llaman coyote. Un hombre al que no le importaban las historias de familia ni el valor sentimental de las cosas. Él solo entendía de negocios rápidos, de dinero en efectivo. Su voz en el teléfono era exactamente como la imaginaba, apresurada, un poco ruda,
enfocada. Era exactamente lo que necesitaba. Alguien que no me hiciera preguntas, solo que resolviera el problema. Fui directo al grano. Quiero vender mi casa. Hizo algunas preguntas sobre el tamaño del terreno, la ubicación. Respondía todo con calma. Luego preguntó el precio. Le di un valor justo, ni muy alto ni muy bajo. No quería que pensara que estaba desesperado. Y entonces le di mi única condición. Todo el negocio tiene que estar cerrado para el viernes. Quiero el dinero en mi mano. Hubo una pequeña pausa. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Olió la urgencia y la oportunidad. «Considérelo hecho, don Juan», dijo. Los días siguientes fueron un borrón. Mi casa, mi refugio, fue invadida por una procesión de extraños. Hombres con botas, con portapapeles en la mano, midiendo cada pared, cada rincón. Hablaban de potencial constructivo, de apartamentos de 2 recámaras. Miraban el patio que Rosalía cultivó y veían un área para el garaje. Yo los observaba en silencio, sentado en mi silla, como un fantasma asistiendo a la autopsia de su propio cuerpo. No veían la vida que existió allí, solo los ladrillos y la ubicación privilegiada. Y lo más extraño es que no dolió. Ver a aquellos hombres planeando derribar el taller donde pasé la mayor parte de mi vida no me causó dolor, solo una sensación de distancia. Era como si yo ya no perteneciera a ese lugar. Podían comprar el adobe y la madera, como dijo Rosalía. Podían derribar las paredes, arrancar los rosales, pero nunca podrían comprar las risas de mi hijo cuando era niño, el sonido de la voz de mi esposa cantando en la cocina, el olor del cuero en mis manos. El verdadero hogar, estaba a punto de descubrir, uno lo lleva por dentro. El jueves por la noche, con todo arreglado para la firma final a la mañana siguiente, hice mi maleta. Una única maleta, vieja y gastada. Puse 2 o 3 mudas de ropa, mis artículos de afeitar, y con todo el cuidado del mundo, envolví el retrato de Rosalía en una camisa limpia y lo coloqué en el fondo. Encima de todo, acomodé mi baúl de herramientas. Era pesado, pero era un peso que me empeñaba en cargar. Cerré la maleta, apagué la luz del cuarto por última vez y me senté en la sala oscura, esperando el amanecer que me llevaría lejos de todo aquello. Con el dinero de la venta guardado en el banco, una cantidad que ni siquiera sabía bien lo que significaba, hice algo que no hacía en años. Tomé un autobús común, con olor a polvo y a gente, que iba hacia el sur, bordeando el mar. No tenía un plan, un destino fijo. Solo sabía que necesitaba irme lejos. Por la ventana vi a Tijuana, mi ciudad, mi vida, encogerse hasta convertirse en un punto en el horizonte. Y no sentí tristeza, sentí un alivio, un peso enorme, que ni siquiera sabía que cargaba, se me quitó de los hombros. Por primera vez, era solo Juan, un viejo con una maleta y un baúl de herramientas. Descendí en Ensenada. El aire aquí es diferente, huele a sal, a pescado fresco, a un nuevo comienzo. Caminé por el malecón, apoyado en mi bastón, y dejé que la brisa del Pacífico me golpeara el rostro. Parecía que estaba lavando las últimas capas de polvo y de dolor de mi alma. Encontré un pequeño apartamento para alquilar, de 2 habitaciones, limpio, con una ventana que daba al puerto. Era simple, impersonal, y por eso mismo era perfecto. Un lugar donde nadie me conocía, donde podía ser quien yo quisiera ser, o simplemente volver a ser yo mismo. En los primeros días, creé una nueva rutina. Me despertaba temprano, preparaba mi café y bajaba al puerto para ver partir los barcos de pesca. Observaba a los pescadores, hombres de piel curtida por el sol y la sal, y sentía una afinidad con ellos. Eran hombres de pocas palabras y muchas batallas, como yo. Entendían el lenguaje del trabajo duro, el respeto por el oficio, la paciencia de esperar. Ver su labor diaria me daba una sensación de normalidad, de que la vida, a pesar de todo, continúa. Pero después de una semana, mis manos empezaron a quejarse. Estaban inquietas, ansiosas. Toda la vida habían estado ocupadas, cortando, cosiendo, martillando. Eran manos que sabían qué hacer. Ahora, sin el cuero que sentir, sin la herramienta que sostener, se sentían inútiles. Un artesano con las manos paradas es un hombre incompleto.
Me di cuenta de que no podía pasar el resto de mis días solo mirando el mar. Un hombre, sin importar la edad, necesita un propósito, y el mío siempre estuvo en la punta de mis dedos. Fue una tarde, caminando sin rumbo por el mercado de artesanías local, que lo vi. Un pequeño kiosco, en un rincón, abandonado, cubierto de polvo. En ese momento, una chispa se encendió dentro de mí. Una idea. Al día siguiente busqué al gerente del mercado, un hombre simpático, y con una pequeña parte de mi dinero alquilé aquel espacio. Pasé el día limpiando, reparé el mostrador, y con una tabla de madera y un poco de pintura, pinté un letrero simple. Don Juan, arreglos en cuero. Al principio, la gente solo pasaba y miraba de lejos. Veían solo a un viejo con bastón, sentado solo en un rincón, hasta que una muchacha se detuvo. Tenía un bolso bonito, de cuero, pero con el asa rota. Me miró con desconfianza, pero la desesperación era mayor. ¿Cree usted que pueda arreglarlo? Fue un regalo de mi madre. Tomé el bolso, sentí la textura del cuero, analicé el daño y solo asentí con la cabeza. En menos de una hora el asa estaba firme, como nueva. La sonrisa que me dio valió más que todo el dinero del mundo. La noticia, como suele suceder en lugares pequeños, comenzó a extenderse. Un pescador me trajo una funda de cuchillo rota, un turista, el estuche de cuero de su cámara, un músico, una correa de guitarra que había sido de su abuelo, y yo no solo reparaba los objetos, escuchaba las historias que venían con ellos. Mi pequeño kiosco se convirtió en un punto de encuentro, de conversación. La gente no me miraba con lástima, con esa mirada que se le da a un anciano con discapacidad. Me miraban con respeto. Yo ya no era el viejito, era Don Juan, el maestro artesano, y con cada pieza que reparaba, sentía que estaba reparando un pedazo de mí mismo. Cada puntada que daba en el cuero era un paso lejos de la humillación que viví. Cada cliente que salía satisfecho era una prueba de que yo todavía tenía valor, de que mis manos todavía eran útiles. Las mismas manos que mi hijo juzgó como parte de mi debilidad, ahora me daban respeto, conversaciones y mi propio sustento. Un sustento modesto, pero que tenía el sabor más dulce de todos, el sabor de la dignidad. La vida que he construido aquí en Ensenada es pequeña, modesta. Un apartamento simple, un puesto de trabajo, un plato de pescado fresco para cenar, pero es una vida inmensamente rica. Es rica en el sonido de las olas, en el olor de mi oficio, en el buenos días de mis nuevos vecinos. Encontré una paz que creía haber perdido para siempre, la paz que no proviene de tener una casa grande o una cuenta bancaria abultada. Viene de saber tu lugar en el mundo, de conocer tu propio valor, un valor que nadie, ni siquiera tu propia sangre, puede quitarte. Fueron meses de un silencio bendito, meses en los que el nombre de Matías no fue pronunciado y el teléfono no sonó con el código de área de Tijuana. Me había acostumbrado a la paz, al sonido del mar y a las conversaciones tranquilas en mi puesto, pero sabía en el fondo que el pasado, tarde o temprano, llamaría a mi puerta. Y llamó. Fue un martes por la tarde, mientras guardaba mis herramientas. Mi celular barato, de esos que solo sirven para hablar, sonó. Un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era. Respiré hondo. Sentí la brisa salada en el rostro y contesté. «Papá». La voz del otro lado era diferente. Ya no tenía aquella arrogancia, aquella frialdad calculada de la última vez que hablamos. Era la voz de un hombre derrotado. Una voz fina, casi un silbido, llena de una rabia que apenas disimulaba el pánico. Era la voz de Matías, pero no del hijo victorioso que me expulsó de casa. Era la voz de un náufrago, alguien que se aferra a cualquier trozo de madera para no hundirse. Y en aquel momento, el trozo de madera que encontró fui yo. No perdió el tiempo con «¿Cómo estás?» o «Perdóname». Fue directo al grano, descargando su historia de fracaso como si fuera mi derecho escucharla. La vida con los suegros, el sueño dorado, se había convertido en una pesadilla. Habló de la suegra que lo controlaba todo, del suegro que lo trataba como a un empleado inútil, de la falta de libertad, de las humillaciones diarias. El moderno condominio con piscina se había convertido en una prisión de lujo, y él en el prisionero.
Se quejaba con la amargura de quien ha sido traicionado sin darse cuenta de que él mismo había sido el arquitecto de esa traición. La situación, como era de esperar, explotó. Una pelea fea, gritos, acusaciones. La esposa, puesta contra la pared, eligió el bando de sus padres, y a Matías lo invitaron a retirarse. Le dijeron que buscara su propio rumbo, que se hiciera hombre. La ironía de la vida. Es algo espectacular, ¿no es así? El mismo hombre que me juzgó incapaz de cuidar de mí mismo, que me consideraba una carga, ahora era expulsado por no ser lo suficientemente hombre para mantenerse. El mundo da vueltas, y a veces nos pone exactamente en el lugar que destinamos a otros. Y en su cabeza, ¿dónde estaba la solución obvia para su problema? En la casa del padre, claro. En su desesperación, condujo desde Tijuana, seguro de que encontraría su antigua habitación esperándolo. Ni siquiera se molestó en llamar antes. Llegó a nuestra calle y se topó con un portón de metal y un enorme letrero que anunciaba un nuevo proyecto inmobiliario. Su voz tembló de rabia al contármelo. «¿Qué hiciste, papá? ¿Qué hiciste con nuestra casa?», gritó por teléfono. La audacia de aquella pregunta me dejó sin aliento por un instante. Nuestra casa. La casa que él despreció, que consideró insegura y vieja. La casa de la cual me echó sin una pizca de remordimiento. De repente, en el aprieto, volvió a ser nuestra. En ningún momento preguntó dónde estaba yo, si estaba vivo, si necesitaba algo. Su preocupación no era por mí, era por el patrimonio que él creía que era suyo por derecho, el plan B que acababa de descubrir que ya no existía, y detrás de la rabia, de la indignación, vino el verdadero motivo de la llamada. La súplica disfrazada de orden. Estaba en la calle, sin dinero, sin tener a dónde ir. Necesitaba ayuda. No la pidió, la exigió, como si fuera mi obligación, mi deber de padre, arreglar el desastre que su arrogancia creó. El hijo que me juzgó, me condenó y me exilió, ahora, desde el fondo del pozo que él mismo cavó, me pedía un rescate. Y yo, desde mi pequeño paraíso en Ensenada, solo escuchaba. Permanecí en silencio al otro lado de la línea, solo escuchando. Podía oír su respiración, jadeante, ansiosa, mezclándose con los ruidos de la calle en Tijuana. De mi lado, aquí en Ensenada, el único sonido era el de la brisa mansa que mecía la lona de mi puesto y el grito, lejano de una gaviota, mi mundo tranquilo y predecible contra su mundo derrumbándose en tiempo real. El contraste lo decía todo. Él esperaba una respuesta, una solución, una palabra de padre, pero el padre que él conocía ya no existía. Su voz, con toda esa desesperación, comenzó a sonar lejana, y una pregunta se formó en mi cabeza, clara y afilada como un trozo de vidrio roto. El dinero de la venta de la casa estaba en el banco, prácticamente intacto. Ese dinero no era solo papel, era mi liberación, era mi paz. Era el certificado de mi libertad, una libertad que compré con el dolor más profundo que un hombre puede sentir, el de ser desechado por un hijo. Y ahora, ¿debía usar ese mismo dinero para salvar a la persona que me causó esa herida? Dos caminos se abrieron frente a mí. Uno era el camino del padre, el instinto de amparar al hijo que cae, sin importar el motivo, darle el dinero, encontrarle un lugar donde quedarse, poner, una vez más, sus necesidades por delante de las mías. El otro camino era el del hombre en el que me convertí aquí en Ensenada, el camino de Don Juan, el camino del autorrespeto, dejarlo enfrentar, solo, las consecuencias de sus elecciones, dejarlo aprender, de la forma más dura, el valor de todo aquello que tiró con tanta facilidad. Mi mano, por instinto, fue al bolsillo de la camisa, donde a veces guardo la nota doblada de Rosalía. Defiende tu honor. ¿Qué me diría ella ahora? ¿Qué es más honorable? Tener misericordia, un gesto que él ciertamente confundiría con debilidad, o mantener la firmeza, una actitud que él vería como crueldad. Sus palabras eran una brújula, pero no eran un mapa. La decisión final sobre qué camino seguir, esa, tendría que tomarla yo solo. Su lección era sobre proteger mi valor, no sobre castigarlo. Miré mis manos, apoyadas sobre la madera gastada de mi mostrador. Manos viejas, llenas de manchas y de arrugas, pero aún firmes. Manos útiles, manos que me daban el pan de cada día
y el respeto de los demás. Pensé en las manos de Matías, manos suaves, de quien aprieta botones, firma papeles, manos que nunca construyeron nada, que nunca remendaron un desgarro. Tal vez era hora de que sus manos aprendieran un nuevo oficio, el de reconstruir la propia vida desde los escombros. Y entonces algo cambió dentro de mí. Ya no era rabia, la rabia se había vuelto ceniza hacía mucho tiempo. Tampoco era un deseo de venganza, pues la venganza solo envenena a quien la sirve. Era algo diferente. Era sobre un principio, sobre la lección más antigua que aprendí de mi padre. El único terreno que un hombre realmente posee es aquel que él mismo construye bajo sus propios pies. Nadie puede heredar un cimiento. El cimiento debe ser clavado en la tierra con las propias manos. Mientras él todavía hablaba, quejándose de la vida, de la mala suerte, de la injusticia de todo, me levanté lentamente. Fui hasta la pequeña estufa que tengo en la parte trasera del puesto y puse una taza con agua a calentar. Preparé un café. El simple ritual, el fuerte olor llenando el aire me devolvieron a mi centro. Esta era mi vida ahora. Simple, real, sólida, mía, construida por mí. No iba a dejar que su caos invadiera mi pequeño mundo de paz. Tomé el teléfono de nuevo, ahora con la taza de café caliente en la otra mano. Bebí un sorbo. El café estaba fuerte, amargo, como a veces es la vida, y me di cuenta de que la elección no era entre ayudar y no ayudar. Era sobre qué tipo de ayuda ofrecer. Puedes darle un pez a un hombre o puedes enseñarle a pescar. Puedes darle refugio a un hombre o puedes enseñarle el valor de construirse un techo, no con madera, sino con humildad y respeto. En ese instante, supe exactamente lo que tenía que decir. Mi decisión estaba tomada, no con el calor de la rabia, sino con la fría claridad de una mañana de niebla en el mar. Un hombre solo encuentra su lugar en el mundo cuando aprende a construirlo, y ninguna construcción se sostiene si su base no está hecha de honor. Lo que Matías necesitaba no era mi dinero, necesitaba encontrar sus propias herramientas. ¿Esta historia también tuvo sentido para ti? Cuéntame, ¿tú habrías perdonado? ¿Qué harías en mi lugar?